Bienvenidos a esta transmisión. Por ahí tenía lista la música, pero bueno, ahí está, ahora sí. Estaba comiendo un chocolatito por aquí y estaba disfrutándolo. Pero bueno, vamos a arrancar la palabra de este día, este domingo. Hoy es 3 de agosto de 2025. Y la palabra es crea tu realidad. Crea tu realidad. Lo habíamos dejado por ahí pendiente. Vamos a continuar en esta serie. Está dentro de la serie que se llama Saltos Cuánticos. Y seguimos aprendiendo y aplicando las cosas que aprendemos para vivirlas. Yo les recomiendo que escuchen esta enseñanza varias veces y que pueda hacerse parte de su vida. Vamos a estar atentos. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te agradezco tu bondad, tu luz, tu sabiduría. Agudiza mis sentidos, agudiza todo mi ser para que fluya tu luz con la exactitud, así como lo percibo en el Espíritu, Padre. Y todo honor a ti, toda gloria a ti. Gracias, papá. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar cosas básicas sobre el asunto de la realidad. He venido investigando, estudiando acerca de esto. Y por lo menos vamos a tirar hoy 3 definiciones, 3 conceptos de lo que es realidad. Hay 3 conceptos básicos que vamos a tratar de realidad. Uno es la realidad. El otro es la antirrealidad. Y el otro es la realidad manifiesta. Hago estas pausas porque sé que algunos de ustedes toman nota, otros de ustedes me han comentado que escuchan varias veces las transmisiones. Realidad, antirrealidad y realidad manifiesta son 3 conceptos diferentes. Y antes de entrar a esas definiciones, esos conceptos, primero es importante y muy importante aclarar que Dios es la realidad. No es un tema filosófico ni utópico ni fantasioso, sino realmente cuando no había realidad, es decir, cuando no había nada, cuando no había sido creada la realidad ni en la tierra ni en el cielo, no había nada. ¿Quién estaba? Dios. No había nada, no había realidad. ¿Quién estaba? Una persona. Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Él es la realidad. Y Él es el fundamento de la realidad. Toda la realidad, y ahorita tengo que aclarar, vas a entender lo que quiero decir. Toda la realidad salió de Él. No dije que todo lo que vemos físico salió de Él, pero la realidad sí, salió de Él. La realidad, voy a decirlo por ahorita, original, aunque vamos a entrar en definiciones. Ok, Dios es la realidad. No había realidad y Él la creó. Él es el fundamento de toda la materia invisible e invisible. Ahora, entremos en la primera definición. Realidad. Número 1, realidad. Después de poder estar estudiando y acercarme más a la exactitud de las definiciones, en lo que he entendido, defino realidad. Esto es realidad. Es el mundo espiritual. Es el mundo espiritual perfecto y eterno, creado por Dios. Esa es realidad. Es el mundo espiritual
perfecto y eterno, creado por Dios. Esa es la realidad. Ahorita vamos a poner ejemplos. Tome nota, hoy vamos a ver varias definiciones. Esa es la realidad. Repetimos, ¿verdad? Es el mundo espiritual perfecto y eterno, creado por Dios. Esa es la realidad. Número 2, vamos a definir qué es antirrealidad. Antirrealidad. Es todo aquello que está en el mundo físico. Todo aquello que está en el mundo físico, es decir, todo lo que se puede palpar, ver, todo lo que está en el mundo físico, que es contrario a la realidad. La antirrealidad es todo aquello que está en el mundo físico, que es contrario a la realidad. Estamos asimilándolo. Voy a poner ejemplos y vamos a desarrollarlo. Ahorita estamos tirándolo así y vamos captándolo. O sea, la antirrealidad es algo que una persona te puede decir, es que sí es real, o sea, sí siento este dolor o sí tengo esa enfermedad. No es la realidad, esa es la antirrealidad. Porque la antirrealidad es todo aquello, obsérvalo, es todo aquello que está en el mundo físico. O sea, está en el mundo físico, sí, pero que es contrario a la realidad. ¿Y qué es la realidad? Número 1, ya lo vimos, es el mundo espiritual perfecto y eterno creado por Dios. Es decir, en el mundo espiritual perfecto y eterno no hay dolor. En el cielo no hay dolor, como dijo Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospitales, dijo él en una canción. En el cielo no hay enfermedad. No hay maldición. En la realidad no hay maldición. En la antirrealidad pudiera haber. Sí, claro. Pero esa no es la realidad. Y no te quiero confundir. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No quiero que esa realidad, antirrealidad, esto es una simulación o que no. Tercera definición, dijimos que hay otro concepto que se llama realidad manifiesta. El tercer concepto es realidad manifiesta. Realidad manifiesta es todo aquello que está en el mundo físico. Todo aquello que está en el mundo físico, alineado a la realidad del cielo. Es todo aquello que está en el mundo físico a la realidad del cielo. Esa es la realidad manifiesta. Son conceptos nuevos que nunca los había enseñado y yo tampoco no los había asimilado como tal. Es muy importante definir algo. Hay que definir qué es para entenderlo primeramente. Sé que hay gente que se va conectando y una de mis labores es repetir y repetir. Estamos hablando de crea tu realidad dentro de la serie que se llama Saltos Cuánticos. Y dijimos que Dios es la realidad, porque Él es el origen de... Cuando no había realidad, Dios creó una realidad. Él es la verdad. Una de las definiciones de realidad es la verdad. Esa es la verdad. La verdad es la realidad es la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la realidad. Y luego explicamos que realidad es el mundo espiritual perfecto y eterno creado por Dios. Y luego la antirrealidad es todo aquello que está en el mundo físico que es contrario a la realidad. O sea, sí se puede palpar, sí se puede ver. Alguien puede decir, es que esto lo estoy tocando, está en la realidad esa bola, o está en la realidad, yo salgo a mi cochera, pastor, y no veo carro.
es una realidad, no, esa es la antirrealidad, porque en la realidad estás bendito con toda bendición, con toda clase de bendición. Lo demás es la antirrealidad, que por cierto nosotros cooperamos para que se manifestase en su momento. Y tercero, hay algo que se llama la realidad manifiesta. La realidad manifiesta es todo aquello que está en el mundo físico alineado a la realidad del cielo. Es todo aquello que está en el mundo físico alineado a la realidad del cielo. Está sencillo, ¿verdad? Es decir, en la realidad, en el cielo, en el mundo espiritual, todo está bien, todo es bendito, y en mi espíritu que está conectado al cielo, todo está bien. Pero luego tú puedes crear una antirrealidad, es decir, alinearte con las tinieblas y materializar o manifestar lo malo. O te puedes alinear con la realidad, o sea, con la verdad, y puedes aplicar lo que es el concepto número 3, realidad manifiesta. Vivir el cielo en la tierra, vivir en paz, vivir en salud divina, vivir en bendición, vivir en amor, perdonando, vivir en sabiduría, en luz, en autoridad, en poder. Y cuando se manifiestan esas cosas, a eso se le llama realidad manifiesta, porque está alineada con la realidad que está en el mundo perfecto de Dios. Cuando tú caminas en salud, se cumple la oración que dijo Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, o sea, como es en la realidad, sea también en la tierra, es decir, en el mundo físico. ¿Correcto? Ahora, hoy no la otra vez vi que sí superé la hora y media de enseñanza y está bien, en su momento puede pasar, pero voy a ser hoy más preciso en ciertos conceptos y vamos a entrar a explicar, aunque creo que lo seguiremos en la parte 2 más detallado, conforme también yo mismo lo voy asimilando más. Número 1, vamos a explicar realidad. Ya escribiste tú lo que es, ¿verdad? La realidad. La realidad es el mundo espiritual perfecto y eterno creado por Dios. Ok, vamos a entrar en esa definición. Pasó tiempo para poder asimilarlo y poder, por así decirlo, decodificarlo de como yo lo percibo aquí, poder expresarlo en palabras. Eso es el logos, una idea expresada, logos. En el principio era el logos, la idea expresada. Realidad, veamos, es el mundo espiritual perfecto. Número 1, hay que decir que hay un mundo espiritual, pero hay un mundo espiritual que no es perfecto. ¿Verdad? Dice la palabra que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que en el segundo cielo hay ángeles caídos, hay espíritus de las tinieblas. Y en ese mundo espiritual, esa parte del mundo espiritual está infestado por tinieblas. Entonces, la realidad no es el mundo espiritual. La realidad es el mundo espiritual perfecto. Lo estoy poniendo este adjetivo. La realidad es el mundo espiritual, ¿qué? Perfecto. O sea, el tercer cielo. Donde se hace la voluntad de Dios, donde todo es bendición. Porque la realidad no es lo que está solamente en el mundo espiritual, en el mundo intangible. En el mundo intangible está Satanás, están los ángeles caídos, están los demonios. Esa no es la realidad, esa no es la verdad para nosotros. La realidad es el mundo espiritual perfecto y eterno, creado por Dios. Vamos a ir a Salmos 33, versículo 6.
conmigo no vas a batallar para entenderlo. A lo mejor puedes decir, ya lo repitió mucho, pero lo entendiste, ¿no? Ese es el asunto. De eso se trata. Salmos 33, versículo 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí no está hablando de la tierra, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. No el cielo, sino los cielos. ¿Ok? ¿Y por qué fueron hechos? Por la palabra. Otra versión dice: por el decreto. Por el decreto, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y el pastor Arnoldo usaba este ejemplo. Él decía, a ver, voy a agarrar esta pluma. Imagínate que has visto documentales donde escalan el monte Everest, o escalan en ciertos lugares, y llevan una banderita, ¿no? Y la clavan allá, cuando llegan. Decía el pastor Arnoldo, y vamos a hacer un salto cuántico en retrospección, o sea, al pasado. Bríncate todos los dolores que pasaste y todo eso, bríncate más, vamos a ir más atrás de eso, eso no, olvídate de eso. Agarra una banderita y tírate 100 años atrás. No la claves ahí, sino nomás dale ahí. Ahora tírate 1000 años atrás. 2000 años atrás, ya ahí está el Señor, el verbo hecho carne. Tira otros 2000 años atrás, ya estás más o menos ahí con Abraham. Y otros 2000 años atrás estás con Adán. ¿Está conmigo? Y otros miles de años atrás, Dios creó la tierra, este mundo visible, que dijo el apóstol Pedro que por el agua subsiste, dijo. Pero antes de que fuera creada la tierra no había materia visible, no había nada palpable. Y antes de eso estaba el mundo espiritual, ciudades espirituales, seres espirituales, carros espirituales, plantas espirituales, personas, dije, espirituales, reinos espirituales, lugares celestiales. Ya había movimiento, civilización espiritual. Pero tírate más, miles de años atrás, más, y cuando llegues al punto donde no hay nada así, no sé, yo imagino todo blanco, no hay nada, y está solo Dios, ahí clava tu bandera, ahí pues, encájala. No había nada, y Dios creó con su palabra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice ahí. No dice la tierra, también la tierra. Pero ahí te traje al punto donde no había un mundo espiritual. Y Dios creó el mundo espiritual con su palabra. Creó el mundo intangible. Cosas en las cuales nosotros nos asomamos por medio del espejo. La Biblia le llama, la palabra de Dios le llama, a la palabra le llama el espejo. Dijo Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente. También Santiago le llamó al nuevo pacto, le llamó el espejo. ¿Te acuerdas cuando dijo, el hombre que considera en un espejo su rostro natural? Por aquí nos asomamos, hay ventanas para ver el mundo espiritual. Correcto. Entonces, te quise llevar al punto donde los dioses plural, Elohim, Abba, el Espíritu Santo, Jesús, estaban en la eternidad y no había nada y crearon una realidad, crearon la realidad. Y si tú te vas conectando, a lo mejor no entiendes ahorita de momento todo, porque ya di un contexto. La realidad es el mundo espiritual perfecto y eterno creado por Dios. Es un mundo espiritual, Dios creó un mundo espiritual. Y los que han ido y los que lo han visto no quieren volver. Platicaba de un hombre que muere y
y su esposa se pone a orar y lo resucitan prácticamente. Y le dice él cuando vuelve, ¿por qué me hiciste volver? O sea, ¿por qué me trajiste de esa dimensión? Porque incluso los aromas son diferentes en el mundo espiritual, los olores. Ustedes mujeres que les encantan los olores. Ustedes les he visto cuando van a los centros comerciales, huelen todos los suavizantes, las mujeres. ¿Sí? Y si pasa un hombre así con un perfume rico, suspiran. Olores. Dice la palabra, creo que es 2 Corintios, dice la palabra que Dios por medio de nosotros manifiesta olor, el olor de su conocimiento. Hay un olor espiritual. En el mundo espiritual todo es armonía. No hay odio, no puedes sentir odio. Me refiero en el mundo espiritual creado por Dios. Ya califiqué que hay uno que habita en las tinieblas, en cierta parte espiritual. Pero en el tercer cielo es todo armonía, es todo bendición. Dios vive muy bien. Dios vive requete bien. No, su trono no tiene así como que defectos, como que se le descarapeló el trono, o como que hoy no tienen que comer. Las palabras en palabras humanas para describirlo es un desafío expresarlo, pero simplemente podemos decirlo, está repleto, no hay forma de escasez en el tercer cielo. No, jamás en el cielo han sepultado a alguien, no hay panteones, no hay hospitales, no hay muerte, no hay odio, no hay envidia. Es el mundo espiritual creado por Dios. Todo eso salió de la confesión de Dios. Dios creó una realidad. No había realidad y Dios creó una realidad. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice que lo hizo hermoso. Lo hizo perfecto. ¿Verdad? Dios lo hizo todo perfecto. Lo hizo todo hermoso. Pero el hombre ha trastornado todo lo que Dios creó. Como te decía, en el cielo simplemente hay bendición en todos los aspectos, en la realidad. Hay bendición abundante en todos los aspectos. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay otra escritura en Romanos 1:20 que dice: pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación. Ve conmigo a Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Las cosas invisibles le llama ahí. O sea, hay otra escritura donde también habla que todo fue creado por Dios y para Dios. Dice la palabra, las cosas invisibles y las invisibles. Hay cosas invisibles. Hay cuerpos espirituales. Y con esto... déjame le doy una mordida a mi chocolate para que sea un punto disruptivo en tu vida. No vayas por eso. Ahora sí que cómete un sneaker, es de comercial. Tengo que hacer estas pausas por ti. Lo estás entendiendo. Te traje esta parte porque dice las cosas invisibles de Él. En 1 Corintios 15 habla de hay cuerpos
terrenales y hay cuerpos celestiales. Déjame lo digo así porque hay jóvenes también que me ven. Tu abuelito, si partió con el Señor, no se convirtió como en un gas, así como que suelten un globo, se dispersó. ¿Dónde está mi abuelo? Pues está en todas partes. No, tu abuelo, tu abuelita, si creyó en Jesús, simplemente lo que pasó es que se rejuveneció, tiene como 24 años ahorita, no lo conocerías, más o menos, 24, 25, más o menos, sin arrugas, sin enfermedad, y tiene un cuerpo espiritual, tiene ojos, tiene cabello, perfecto. En la realidad, es sinónimos, en la realidad o en el cielo, en el mundo creado por Dios, no hay desgaste. No, o sea, corrupción es que se va desgastando algo. Decadencia significa corrupción. Que las cosas se van envejeciendo. Hay un doctor que tiene tiempo con eso. Hace tiempo yo hice un reportaje estando en televisión, que él escribió un libro que se llama La muerte de la muerte. Él dice, la muerte es un asunto que lo vamos a arreglar en los próximos años. Tal vez es escalofriante como piensan arreglarlo con la inteligencia artificial y todo ese rollo. Pero hay algo que indica si eres sensible, si no te ha idiotizado este mundo. No quiero ofender, sorry por decir eso. Pero si no te idiotizas, hay algo que te indica aquí dentro de ti que la vejez no es algo normal, no es algo bueno. El hecho que luego las personas ya no puedan caminar, que no puedan ver, es decadencia, es una enfermedad. Y si tienes 70, 80 años, no estoy diciendo que estás enfermo, ¿no? Ahí podemos hablar luego del entendimiento y de la mentalidad de las personas. Si tú crees que no vas a poder, no vas a poder. Platicaba que me encontré una persona de 72, 74 años en Sonoita, un pueblo de Sonora, México. Un americano en bicicleta recorriendo el estado de Baja California en esa edad. Y tengo conocidos que a los 40 años ya no quieren hacer deporte. Tiene que ver con una mentalidad, tiene que ver con lo que está por dentro, con una disciplina. Es multifactorial, con la alimentación también, pero sobre todo con una creencia. Creencias limitantes que tienes que romper. Pero en el mundo espiritual no hay decadencia, nadie sepulta, o sea, no es de que vamos a celebrar la sepultura de alguien. No conocen, no tienen conciencia de la muerte. No hay muerte. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde no hay muerte? Ves los noticieros de la Nueva Jerusalén y hasta te sorprendes. El canal 66 de la Nueva Jerusalén no sale en tu comercial. Televisa no te dice una ola de muertes, no hay. No saben qué es. Es el mundo espiritual perfecto, eterno, creado por Dios. Pero quiero decirte que ese mundo espiritual, aunque es intangible para nuestro cuerpo, o sea, no puedo tocar ahorita yo a mi ángel que está por aquí, no sé exactamente dónde está. Si se apareciera, tal vez pegaríamos un susto todos aquí y se cae la transmisión. Pero no lo puedo tocar. O sea, con las manos no lo puedo tocar. Pero el espejo de la realidad, que es la palabra de Dios, me dice que yo tengo asignado uno. Esa es la realidad. Pero no lo puedo tocar, porque tocar es una cuestión de percepción. Acuérdate que realidad y percepción son dos conceptos diferentes. Lo hemos hablado a veces. Por ejemplo, hay gente que tiene bien alterada la realidad, la percepción de la realidad. Ayúdame, Dios mío, a hablar exacto lo que tú quieres. Voy a poner un ejemplo
sanito, tranquilito. Una chica que tú la ves y está delgada y se ve en el espejo y dice que está gorda. Es un asunto de realidad o de percepción. Percepción. Y la percepción se crea con narrativas. Que son narrativas, o sea, palabras. Sueltan una narrativa, sueltan palabras que son perfectamente planeadas, son conceptos ya refinados, lo sueltan, entonces las chicas se lo creen y entonces se altera su autoimagen y su percepción se distorsiona y entonces se crea una antirrealidad. Cosas que no le estaban pasando, ahora se está enferma, la checan y está enferma de no sé qué, porque cooperó con sus palabras para crearlo. Mujeres, cuídense porque el diablo les ataca en esa área. Cuiden su corazón. Ustedes son lo que Dios dijo que ustedes son. Cuiden su corazón. Porque acuérdate cuando decías, estoy gorda, y han pasado 10 años y luego dices, no hombre, no estaba gorda. Pero la narrativa del mundo es que como el estándar lo ponen de una manera, pues en ese momento, 10 años atrás decías, estoy gorda, pero lo declaraste. ¿Cómo creas una realidad? Hablándolo. Lo que pasó ya antes, lo dije y de mi boca salió. Lo hice pronto y ¿qué? Fue realidad. Fue realidad y lo que pasó yo antes, lo dije. La realidad manifiesta o antirrealidad comienza con lo que dijiste. No te hables así a tu cuerpo. No le hables así. Porque a veces te sentías así y lo declarabas y luego se te manifestó. O a veces lo hacías por cuestión de aprobación o de autoestima, que te digan que estás bonita. Procura que tu definición de quién eres no venga de los demás, que venga de la palabra de Dios. Porque te tirabas al piso, díganme que estoy bonita, entonces estoy gorda, esperabas que te dijeran bonita. Pero no juegues con eso porque lo estás declarando. Y eso tiene poder. Entonces, las cosas invisibles de Él, estamos hablando de esa partecita, no son tangibles. Por ejemplo, mi ángel que me cuida, y tú tienes un ángel que te cuida, y no necesariamente está hermoso, quiero decirte, pero tu ángel que te cuida te fue asignado, y con mi carne no lo puedo tocar, a menos que Él se materialice. Puede materializarse, pero no lo puedo tocar, pues es una cuestión de percepción de mi carne. Pero yo le pregunto a mis sentidos, está mi ángel aquí, y mis sentidos me pueden decir, estás absolutamente loco. Pero voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que sí, y la palabra de Dios es el espejo que me hace ver la realidad. Pero en el mundo espiritual, si no tuvieras cuerpo, y no procures eso, siempre hay que procurar tener cuerpo, pero si no tuvieses cuerpo, pudieras tocar al ángel, claro que sí. O sea, el mundo espiritual es tangible en su dimensión. Los seres espirituales se pueden tocar entre ellos, no es de que nada. O sea, si estuvieras en el mundo espiritual, hay mesas, hay casas, hay moradas, dice la palabra. Hay güeras, no es cierto, eso es broma. Y un día hablamos de eso, que los jóvenes no deben buscar ni una rubia ni una morena porque Dios les tiene una morada, ¿no? Es un chiste antiguo a los que no entienden eso. Hay carros, hay árboles y los puedes tocar. ¿Me pasas esa plantita de los aquí? En el mundo espiritual la Biblia habla de árboles. Los puedes tocar. No vayas a pensar que la realidad espiritual es como un cuento de ficción. La realidad espiritual lo puedes tocar si te salieses de tu cuerpo. No te salgas de tu cuerpo, pero lo puedes tocar. ¿Pero por qué no puedes ahorita? Por la cuestión de que estás encapsulado en un cuerpo de carne. Esa es la realidad. La realidad es el mundo espiritual perfecto y eterno creado por Dios. Tú en la realidad estás bendito con toda bendición. Todo es perfecto ahí. Número 2, la antirrealidad.
La antirrealidad. Vamos a hablar de eso. Vamos a ir despacito. Mira. La antirrealidad es todo aquello que está en el mundo físico que es contrario a la realidad. Es todo aquello que está en el mundo físico que es contrario a la realidad. Lo escribimos al inicio de esta enseñanza. Dice la palabra en 2 Corintios 4, vamos a esa escritura. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, la antirrealidad es aquello que se ve, pero que es temporal. Porque si te fijas en la definición, dice que es contrario ¿a qué? A la realidad. La antirrealidad es contrario a la antirrealidad es contrario a la realidad. Y voy a explicarlo más a detalle. ¿Qué es la antirrealidad? Es aquello que se puede tocar, ver, que está en el mundo físico. E incluso aquello que es intangible pero se puede sentir. Alguien dice, es que siento angustia, o siento dolor, o siento envidia. Lo sientes en tu alma. Esa es antirrealidad. Está dentro de la dimensión física incluso, está conectado pues, porque esas emociones las sientes en tu cuerpo. Pero esa no es la verdad. Esa no es la realidad. O sea, si tú me dices que yo estoy angustiado, esa no es la realidad. La realidad es que tú eres uno con Cristo, que el fruto del Espíritu es paz, gozo. Esa es la antirrealidad. Otro ejemplo es una enfermedad. Una enfermedad es algo que está en el mundo físico. Te lo pueden detectar en tu cuerpo, no en el tuyo, pero hablando de X cuerpo, lo pueden detectar. Pastor, pero esa es la realidad, no, esa es la antirrealidad. Términos más espirituales, es una mentira, de hecho. Es una mentira visible, es una mentira que la puedes experimentar con tu cuerpo, o sea, ahí está. Y gente puede decir, ¿a poco esa no es la realidad? Para la gente que le gusta un poquito más detallitos, veía una persona que es un físico esta persona, un científico en física, y le preguntan cuestiones como estas y dicen, por ejemplo, esta mesa, dice él, de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, esta mesa no es la realidad. Yo me acuerdo cuando una vez platiqué con un científico, me decía cosas así, dije, está bien bendecido. Esto no es la realidad. Y si lo ves desde el punto de vista de la física, pues esto para ellos simplemente es una percepción de nuestra mano, o sea, de nuestro tacto tocando algo que no es la realidad, porque la realidad para ellos es los átomos, los protones, neutrones, electrones, los quarks y todo el mundo cuántico que hace que haya materia sólida y lo puedas tocar. Entonces yo no estoy llevando las cosas a ese punto como que me confunda, sino esto no es real y no estoy a ese punto. Entonces nada es real y no quiero que llegues a esa parte. Si yo me pongo, ahorita que voy a terminar hablando de la realidad manifiesta, la realidad manifiesta es todo aquello que está alineado con el cielo, y en el cielo hay mesas, pues es una realidad manifiesta, no es algo que no es real, es real.
La antirrealidad es todo aquello que se puede tocar, ver, incluso sentir en el mundo físico, pero no en el mundo de Dios. Toda maldición que está manifiesta es una antirrealidad. Así ya nomás, para no alargarnos. Toda maldición que está manifiesta, que tú ves, a ver, no tengo para comprar, no tengo, es una antirrealidad. No es la realidad, no es la verdad. La verdad dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia. Lo que tú estás viendo es una antirrealidad. Toda maldición manifiesta es una antirrealidad. Enfermedad, pobreza, angustia, dolor, envidia, raíz de amargura. No es la realidad. No eres tú. No eres tú el que sientes envidia, ese coraje. Es la carne. Tú no eres carne. Eres espíritu. Anoté aquí porque el hermano Kenneth Copeland, él platica, hace tiempo escuché este ejemplo, su mamá era una mujer de oración, qué loco, ¿verdad? O sea, mi mamá también, y a los hermanos de equipo élite les platicaba unas cosas personales esta semana. Mi mamá una mujer de oración, hasta la fecha ora por toda la gente que está en el ministerio, que se conectan y ora por ustedes. Pero la mamá de Kenneth Copeland tenía un grupo de oración, era muy poderosa, incluso muchos ministros aún la conocían porque muy poderosa en la oración y en la intercesión. Y un ministro le platica a Kenneth Copeland, dice, yo estaba enfermo y un día tu mamá oró por mí. No sé si lo voy a poner un poquito de más, pero yo escuché este ejemplo, que el hermano va con la mamá de Kenneth Copeland y le dice que orara por él, y le dice a la mujer, ¿qué tienes? Y no recuerdo qué enfermedad era, vamos a decir X enfermedad. Y le dice la mamá de Kenneth Copeland, dime la verdad. Y dice que le dijo, pues es que tengo, por decir, diabetes, una enfermedad. Y ella le vuelve a decir, dime la verdad. Es que tengo diabetes. Y ella le vuelve a decir, dime la verdad. Dice que los ánimos se pusieron fuertes. Dime la verdad. Dice, pues que estoy enfermo, le dice el otro, se enoja. Y dice, dime la verdad. Se enoja ella bien fuerte. Que estoy enfermo, ya están gritando. Dice que le agarra de las greñas y se le pone así en la cara. Que me digas la verdad. Y el otro se queda, pues ¿cuál es la verdad? Y le agarra la Biblia. Isaías 53:5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice que literalmente lo jaló de los pelos, así literalmente lo jaló. Le dijo, esa es la verdad. Pero se dice que se caldearon los ánimos fuerte ahí, o sea, es raro, imagínate que yo haga eso. Y dice que le dijo, si tú quieres seguir enfermo, entonces voy a ponerme de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o me pongo de acuerdo con la palabra. Y dice que este ministro le digo, no, póngase de acuerdo con la palabra. Oró por él y sanó. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? La realidad, estoy diciendo diferentes sinónimos, pero ya los he escuchado en diferentes series, solamente lo estamos acomodando aquí. Todo está acomodando aquí. La realidad es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Esa es la realidad, esa es la verdad. Así que dime la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. Habla la verdad. Dime la realidad. En Job 3, versículo 25. Job 3, versículo 25. Dice, porque el temor, lo va a leer en segunda persona, porque el temor que lo espantaba le vino. No va a decir que me espantaba. El temor que lo espantaba le vino. O sea, Job dijo, el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. Fíjate, lo he mencionado muchas veces ese. Bueno, el 26, déjalo leo. Dice, no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado.
no obstante me vino turbación. Es decir, se debió haber asegurado de tener paz. Y la serie Saltos Cuánticos, que estamos dentro de esa serie ahorita, no sé si es el episodio 7, 8, 9, esta serie está conectada con una serie que se llama Al ritmo de paz, cuyo versículo quiero recordarte. Dice: he aquí yo puesto en Sión por fundamento una piedra angular preciosa, de cimiento estable, y el que cree, ¿no qué? No se apresure. Y hemos aprendido a caminar en paz. Y voy a seguir dando la serie, no sé si entrando el otoño, el invierno, al ritmo de paz. Estamos ahorita caminando en la palabra de Dios. Pero Job, en otras palabras, está diciendo: me debía haber asegurado de estar en paz. Me debía haber asegurado de estar tranquilo. Y viendo otra versión, en el versículo 25, dice: el temor que me espantaba me ha venido. Fíjate lo que dice la versión NBI, que yo tomé nota. Dice: se hizo realidad lo que me horrorizaba. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Se hizo realidad. Reina Valera dice: me ha acontecido. NBI, la versión nueva, versión internacional, dice: se hizo realidad. Por eso uno debe tratar con sus imaginaciones, porque el temor se manifiesta en imaginaciones. Tienes que tratar con eso. Yo he tratado el año pasado, bueno, todavía fue este año en el retiro 2025, tengo que dar mi comercial. Tercera semana de enero viene el retiro 2026 de este ministerio. Para que se preparen, esta vez va a ser 5 días, iniciando el martes, creo que es el día 20 de enero, si mal no recuerdo. Y vamos a estar 5 días, invierno, si ustedes vienen de diferentes lugares, acá hace frío. Estar 5 días en la palabra de Dios, en el Espíritu, disfrutando de la naturaleza que nos hizo Papá Dios, como dijo mi hermano, Papá Dios. Y conociendo hermanos, conviviendo. Pero en ese retiro el Señor trató conmigo y me dijo: antes de irte tienes que tratar con un asunto, porque yo a veces veía mi cuenta de banco, la veía descender, no sé por qué. Entonces me dijo: no, trata con esto y tienes que verla ascender. Y en mi imaginación tuve que elaborar con la palabra de Dios, reprendí cosas, busqué escrituras, porque la visión viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce imaginaciones. Las palabras producen imágenes, dijo Charles Capps. Si tú no conoces mi carro, tú pudieras conocerlo con mis palabras. Yo te puedo describir cómo es, hasta pudieras sentarte conmigo con mis palabras. Palabras crean imágenes. Entonces yo busqué las palabras de Dios, busqué en mis referencias todo lo que decía sobre aumentar, porque en mi mente yo veía la cuenta descender. Tuve que ver todas las veces que hice aumentar. Y le estuve declarando y cerraba los ojos y visualizaba y batallaba, entonces volví a declarar y me quedé tranquilo y ya lo vi. Y ya no batallo con eso, porque son como especie de traumas. Trauma es algo que se queda anclado. Hay personas que no se pueden subir a un avión, porque una imaginación los tiene atado, una imagen los tiene atado. Hay personas que no se pueden subir a un carro, de verdad, están traumados, no se pueden subir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un trauma, una imaginación que les pasó. O batallan para manejar, porque un día una persona platicó: atropellé a alguien y yo no quiero manejar. Una imaginación, tienes que echar fuera esas imaginaciones. Dice la palabra, derribando imaginaciones, dice una versión, derribando imaginaciones que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Tienes que tratar con eso y no lo debes tolerar. No lo debes tolerar. A ver, permíteme. No te voy a dejar ir así. No sé qué. Dejas que
fluye la mente, tira para donde quiera, el diablo de la mente. No, recuerda una frase, tú puedes pensar en lo que tú quieras pensar. La tratamos hace tiempo en un tema que se llamó sobre todo, cuida tus pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tus pensamientos. Más que ponerle alarma a tu carro, más que poner un cerco en tu casa, más que comprarle un seguro de vida a tu familia, cuida lo que piensas. Este año, miles de psicólogos en todo el país egresaron. No se dan abasto. Más todos los que hay. No sé cuántos psicólogos habrá en México. Entonces tienen mucho trabajo porque la gente no cuida lo que piensa. Cuida tus imaginaciones cuando de repente ves que un pensamiento es muy recurrente, negativo obviamente, el positivo no le eches fuera. Pero recurrente te ves que te pasa algo malo, recurrente. Job dijo el temor, él dijo, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Entonces trata con ello y dices, no puede, esto no lo voy a permitir. Hay una escritura en Jeremías 4, dice, ¿hasta cuándo permitirás los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo los permitirás? Tienes que fajarte como aquel valiente, uno de los valientes de David. David tenía 30, pero había 3 que eran perrísimos. Uno que mató a 800 con una espada en un día, ¿te acuerdas? Dice que la espada se le pegó en la mano. Imagínate el nivel de fiereza de una persona para matar 800 personas. Pero había otro, no recuerdo el nombre, que dice que el pueblo había plantado lentejas y había llegado el tiempo de la cosecha. Dice que vinieron los enemigos y el pueblo huyó porque venían a quitarle la cosecha. Dice que él se plantó solito contra todos. Es que me vienen ejemplos que no puedo dar. Pero me acordé, voy a sustituir nombres, tú sabes quién eres. De una hermana en Cristo, me aprecio mucho. Dice que un día le fueron a quitar parte de su terreno donde ella vivía. Y esta hermana pues había sido muy buena para tirar trancazos o golpes. Dice que fueron 10 mujeres contra ella. Y le iban a golpear y ella se arremangó así. Y dijo, pues en el nombre sea de Dios. Dijo, no, y literalmente dijo, una por una nomás. Dijo. Y dice que se arremangó y dijo, no es con espada ni con ejército, sino en el nombre del Señor. Y tracas, agarra a la primera, le ponga un revolcón contra. Así que la dejó gritando a la mujer y las demás huyeron. Me acordé de ese ejemplo. Este hombre en el campo de lentejas, recuerdo que un día hice ese ejemplo en la colonia Hidalgo. Ese ejemplo, un ejemplo de otra manera. Vinieron todos los enemigos y él se plantó solo con su espada. Y él solo, al que trataba de pasar la raya, asesinó a todos. Y ponía ahí un ejemplo, estaba en la plataforma y la plataforma era una plataforma con alfombra roja, recuerdo. Y yo recuerdo que usé una espada como de papel o no sé. Y decía, esta es tu mente. Y con esta espada voy a matar a todo pensamiento inicuo que trate de entrar aquí. No lo debes permitir. Satanás te puede, él no puede crear una realidad, necesita que tú la imagines, que la creas y la declares. Así que no te asustes tampoco de que ya lo pensé una vez o dos, no. Él ocupa que lo incubes ahí. Pero si ya es muy recurrente, te digo de parte de Dios, no la toleres. Trata con eso, repréndela. Tal vez dices, no, pero ya la reprendí y todavía sigue. No, sí, pero sigue resistiendo hasta que totalmente ya no vas a pensar en eso. La pobreza es un asunto así, es un trauma mental. Porque emprendes algo y la mente como tiene, mira qué tremendo, la mente tiene memoria y se acuerda de las veces que fracasaste. Entonces te va a pasar igual. Tienes que tratar con eso. ¿Qué dice la palabra? No os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a la memoria. He aquí yo haré cosa nueva, dice el Señor. Aleluya. Entonces, voy a ir cerrando. Job creó una antirrealidad, cooperó con Satanás, con temor, y con sus palabras, y creyendo, imaginando,
sucedió lo que él más temía. ¿Cómo creas una realidad? Isaías 48, ahorita lo acabo de mencionar, pero vamos ahí. Versículo 3. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. O sea que para que algo sea realidad, primero necesitas decirlo, hablarlo. Y aquí se presta, probablemente con el equipo élite lo hable más a profundidad, pero este mundo no es que sea una simulación, pero en el mundo no hay pobreza. Lo he dicho muchas veces, en la tierra no hay pobreza, quiero decir, en el mundo sí. ¿Te acuerdas? Porque el mundo no es la tierra, el mundo tiene que ver con ideas. Esas ideas crean una narrativa, entiéndase por conceptos hablados, y los sacan a través de los medios de comunicación. Conceptos hablados. Por ejemplo, viene una guerra, se va a desatar la guerra, viene la guerra, se va a desatar la guerra, y viene la guerra. CNN y todas las cadenas importantes, y luego todos los pequeños súbditos en los diferentes países de Sudamérica empiezan a replicar, viene la guerra, que esto, que el otro. Y me acuerdo que yo le dije a un amigo, no va a haber guerra, no va a haber guerra, esta vez no va a haber guerra. No, es que Estados Unidos atacó una parte. Y yo dije, ¿qué machín nos han utilizado? O sea, para que tú repitas lo que ellos quieren que tú digas. Ahora todo el mundo era experto en guerra y en cuestiones bélicas y todo. ¿No te das cuenta que realmente cuántas veces no matarán a alguien y ni siquiera lo ponen en las noticias? ¿Y por qué lo ponen en las noticias? Porque quieren que nosotros lo digamos. Y detrás de eso hay unas cuestiones económicas. O sea, Estados Unidos bajo guerra puede imprimir dólares. Y nos vamos a meter ahí ahora. Pero crea una narrativa y se crea una realidad, la gente lo empieza a hablar. Lo que pasó ya antes lo dije. Y se hizo realidad. Se hizo realidad porque alguien lo habló y lo creyó. Estamos hablando de construcción de realidades, pero ya a nivel macro. Estoy hablando de lo micro, pero te hago un paréntesis porque yo lo he visto en cuestión macro en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos jóvenes y por qué hay tanto narcotraficante? Especialmente vamos a hablar de México. Por una narrativa. Una narrativa, entiéndase, por palabras, conceptos, ideas refinadas y expresadas, en este caso en canciones. Entonces yo tengo platicado, conocidos, morros, de que pues yo quiero ser lo que está diciendo la canción. Ando bien pedo, ando con un 6, ando con unas viejas aquí en el hotel, traigo un carro, ando en mi bling bling, quiero pasar droga y traigo mi arma. Construcción de realidad. Se hacen con narrativas, palabras habladas, y se crea una realidad. En la tierra no hay pobreza, en el mundo de las ideas, pero no hay pobreza, hay abundancia. En la tierra hay abundancia, pero se crea una antirrealidad si esta es escuchada, creída, hablada, imaginada. ¿Ves? No cooperes con Satanás para crear una antirrealidad. Me acuerdo que di este tema, no como ahorita porque la revelación va avanzando, y como aprendí en el último retiro, el último mini retiro que tuvimos hace como 2 meses, aprendí tanto de lo que no debo hacer. Luego te platico a detalle, pero aprendí tanto que no lo vuelvo a repetir. Luego te doy detalles, pero lo he ido entendiendo mejor. Y en ese momento, cuando di un tema que se llamó Crea tu realidad, les decía, todo lo que estás viendo es la realidad que tú creaste. ¿Te gusta? La primera afirmación es, todo lo que tú estás viendo a tu alrededor, esa es la realidad que tú creaste. Tú fuiste el director de la película, el escritor del guión, tú lo escribiste, consciente o inconscientemente, excepto si eres menor de edad.
Esa fue la de tus padres. Pero, ¿tú creaste esa realidad? No, pero pues es que, bueno, me decía una persona, pero es que yo no tengo libre albedrío, porque escucharon a... ¿Quién te tiene escuchando, disculpen la palabra, babosadas? ¿Quién te tiene escuchando a Diego Demonín? O a otros. ¿Quién te tiene? No, es que el libre albedrío no existe y estupideces. Entonces yo no puedo decidir. Tal vez ahorita no puedes decidir, pero no puedes decidir porque hace 10 años decidiste estar así. No puedes decidir todo. Todo no, pero tienes que tomar micro decisiones que luego te van a llevar a tomar decisiones totales. Pero tú puedes cambiar tu realidad. Me refiero a la realidad manifiesta. Tú la puedes cambiar. Di un tema que es la precuela de este, que se llama No va a pasar lo que Dios quiere. Hace 3 semanas me tengo que estar, que no estoy jugando los dados. No va a pasar lo que Dios quiere, va a pasar lo que tú quieras. El presente y el porvenir es nuestro. Tú creas tu realidad. Personalmente estoy estudiando acerca de cambio de hábitos. Personalmente no estoy enseñando eso. Primero lo vivo y luego ya te lo enseño en cierto momento. Pero puedes cambiar de hábitos. ¿Sabías que tú cambias hábitos y la realidad es muy diferente? Por ejemplo, no es tu caso, pero percibo decirte de Dios, puedes no ser una persona chismosa, por ejemplo. Puedes decir, no voy a hablar de los demás. Pero es que bien se siente no hablar mal de los demás, pensar bien de los demás. Y reflejas lo que está en la realidad. En la realidad Dios ve con amor a las personas. Puedes cambiar lo que comes. Puedes cambiar la hora que te duermes, que te levantas. Puedes cambiar tu realidad. Tus hábitos juntos, conectados, todos ellos me dicen hacia dónde te diriges. Puedes cambiarlos. Tienes el poder. Hay algo que se llama espíritu de dominio propio. Y se manifiesta también así como la salvación, por fe. Lo oyes, lo crees, lo hablas, lo visualizas. Y por último, quiero terminar hablando de la realidad manifiesta. La realidad manifiesta es, aquí puse la definición, es todo aquello que está en el mundo físico alineado a la realidad del cielo. Es decir, todo aquello que está en el mundo físico, que es bendición, esa es realidad manifiesta. Todo lo que está alineado a la realidad del cielo. Salud es realidad manifiesta. Riqueza es realidad manifiesta. Está alineado con el cielo. ¿En el cielo hay riqueza o pobreza? ¿Qué hay? Riqueza. Es celestial. La riqueza es celestial. Es diseño perfecto. Hay una escritura que, ahorita no voy a dar muchas escrituras para los diezmos y las ofrendas, que cada vez que yo voy a ministrar diezmos y ofrendas, tú debieras hacer ¡woo! Grito de júbilo, o de jubilado, dijo aquel hermano, porque a veces no me salió bien. Diezmo y ofrenda es un principio eterno de Dios. Pero hay una escritura que dice que a Dios le place la prosperidad de sus hijos. Dios se complace con la riqueza de sus hijos. Uno de las malas conexiones con el dinero es pensar que desear mucho es avaricia. Así nos programaron. Desear mucho es avaricia. No tanto no desees, eso es avaricia. Dice la palabra que Dios desea que seas prosperado en todas las cosas. Y que Dios nos da todas las cosas en abundancia. Dice el Señor que te hará sobreabundar en bienes. Dice Deuteronomio 6, 9 y 10, vas a poseer casas llenas de todo bien. De todo bien. Me gusta mucho eso. Casas, no más casas, casas llenas de todo bien. Un piano de cola ahí en la entrada, unas escaleras hermosas, unas plantas bonitas, unos sillones acá, estilo siglo XIX-XX, unas columnas ahí con oro. No, pastor, ¿qué oro? Ah, bueno, pues de ahí de porcelanato, pues ahí de porcelana, de esas de... Tú decides hasta dónde. Voy a seguir porque me interrumpiste. De esas de oro, hay unas cocinas integrales que valen 200,000 pesos, hermosas así.
Alíñate ahora, no esperes ya que te diga el Señor. Me dijo, todo lo que está aquí lo pudiste haber manifestado. Pero son programaciones, narrativas que hacen que tú crees una realidad. Y la peor de todas es enseñarte que Dios es malo. Eso no lo voy a tratar ahorita, pero yo estudié cómo construir realidades. Satanás, todo el asunto que entró en Eva, lo primero fue, Dios es malo. Dios no quiere que seas como Él. Dios te va a castigar. Y cuando tú estás con ese pensamiento, todo es bien complicado. Nomás le voy a decir una canción, mi papá si nos ve, papá de mi carne. Cuando la última vez que yo estuve con mis padres, él se acerca, oran por mí, ellos oraban por mí para todo. A mí venía a la escuela, oraban por mí. Siempre estuve acostumbrado a la imposición de manos. Siempre. Y me canta una canción, una profecía, y yo no quería nada de esto. Voy a resumirlo, no quería nada de esto. Siempre me molestaba con mis padres, mis tías. Yo no quería nada de este ministerio. Y me canta una canción que dice, diles que de mí traes un mensaje, y diles, aunque ellos te rechacen, diles por mí, que les amo y les vine a salvar. La estrofa, y diles que de mí traes un mensaje. El Señor me ha recordado esa canción. Ese es el mensaje. Dios es tu papá amoroso. Te ama. Las primeras palabras, nunca lo había captado como hace poquito, hace 3 semanas. ¿Verás cómo voy aprendiendo yo? ¿Verás cómo aprendo yo? Sonorense, el lenguaje son. ¿Verás cómo aprendo yo? Estaba estudiando sobre el yo soy. Cuando Jesús habló del yo soy, cada rato decía yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pues sería catalogado como un egocéntrico, como un narcisista Jesús. ¿Y cuántas veces dijo Jesús que el Padre lo amaba? Yo no lo había captado. Dijo como 7 o 9 veces que el Padre me ama, por eso me revela todo. El Padre me ama, me ha entregado todas las cosas. Así como el Padre me ama, los va a amar a ustedes. Padre, tú me has amado desde la fundación del mundo. Así como siempre que el Padre lo ama, siempre papá me ama, papá me ama, papá me ama, papá. Papito me ama. Pues con razón tiene esa seguridad. Primeras palabras que Jesús escucha de su papá, por lo menos que se registran, él es bautizado y sale del agua, lo bautiza a su primo Juan, Yohanan para los que les encanta el hebreo. Sale ahí, se escucha una voz. Reina Valera lo dice muy limitado, pero dice, una versión dice, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho. Tú me haces feliz. Estoy complacido, dice Reina Valera. Tú me haces feliz. 3 palabritas, como le cantaba a mi hija, 3 palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor, la 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 la. Así aprenden los niños. 10 palabritas, 3 cosas. Mira lo que escuchó Jesús. Tú eres mi hijo. Estudiando sobre la identidad de una persona, de las primeras cosas que entiende un niño porque el niño se va a identificar con lo que le digan, va a tomar su yo soy de lo que le digan. Entonces cuando va tomando conciencia, tú tal vez no te acuerdas, pero tu mamá o tu papá te dijo, imagínate, es como llegar a la luna, vas llegando a otro planeta y tú estás grabando así con una camarita y ves un ser ahí bigotón o una persona con pelo largo y con cosas pintadas aquí. Y dice, ella se acerca y dice, yo mamá. Y digo, yo papá. Y ella te dice, yo mamá. Estás grabando. Y dices, yo soy hijo de él. Yo soy hijo. Tú, mi hijo, tú, mi bebé. Es como si fueran, ¿cómo se dice? Personas que no pudieran escuchar, así todo enseñan. Yo te amo. Tú bebé, tú ser mío. Yo ser tuyo. Jesús cuando sale del agua dice, tú eres mi hijo. Por si lo dudabas, quiero decirte que tú eres mi hijo. No eres hijo de una persona física, tú eres hijo del Dios Altísimo. Y segundo le dice,
y te amo. Dice Reina Valera, dice, tú eres mi hijo amado. No eres solamente mi hijo. Hay personas que, sí, tú eres mi hijo, pero no han escuchado lo suficiente que eres amado. Y le dice papá, tú eres mi hijo amado. Dice una versión, tú eres mi hijo a quien quiero mucho. Es muy importante. Él escuchó, papá me ama. Soy hijo de él y me ama. Y tercero, le dice, tú eres mi felicidad. 3, yo soy, Jesús tomó de ahí. Yo soy su hijo, yo soy amado, yo soy su felicidad. Eso es muy importante. Satanás ha trastornado la realidad física. Y la primera narrativa que creó él es esta. Dios no te ama. Dios ve errores en ti. Dios está enojado contigo. Y quiero decirte, Dios no ve error en ti. Dios no está enojado contigo. Te dice, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho. Y tú eres mi felicidad. Le estaba explicando a una persona esta semana, porque me decía, Dios, mi padre, y yo le decía, no, es Abba. ¿Qué es Abba? Me preguntaba. Abba significa papito. Y yo me quedé pensando, porque pienso, me quedé pensando porque pienso, luego existo, la broma. Dije, qué cursi se oye. Cuando yo escuchaba a otras personas que, cuando yo no lo entendía, decían, Abba, papi Dios, papá Dios. Había un hermano en Ensenada que te he platicado que yo prediqué en Ensenada y le decía, yo siento, era bien exagerado, varón, pero los varones somos menos expresivos, las mujeres son un poquito más, ¿no? Con los ojos te hablan y los cabeceos y todo eso, las mujeres es expresiva. Pero este hermano, fuimos al restaurante y le decía a otro pastor, yo siento algo que me recorre cuando el pastor dice, ahora siento que algo que me recorre, que dice, abrázame papito. Entonces hermano, ¿qué crema le pones? Abrázame papito, abrázame. Y yo decía, dentro de mí decía, ay, qué cursi se escucha. Pero se hizo realidad en mí a través de una revelación, una narrativa correcta, una revelación. Cuando Dios me mostró algunas cosas, la clave fue quitar la ley. Ese era el velo que no me dejaba verlo claramente. La ley te da lo que tú te mereces, el amor te da lo que tú no te mereces. Tú te mereces lo mejor porque eres hijo de Dios. Ya eso valió todo, Y se me hacía bien cursi. Papito, más a uno como hombre, como que, a ver, levante sus manos y dígale a Dios. Papito, es como que los hombres, no puedo. Soy hombre, yo jamás diría papito. Cuando mucho, apá. Y compuse una canción que se llama Papito, esta semana. Papito, qué cursi se oye, papito. Tarararara, papito, tú eres mi Dios, también mi Señor, pero sobre todo, papito, papito, papito. Y eso significa Abba, papito. No es padre es como, ay, papá, padre. Abba, papito. Y desde esa cosmovisión, desde esa percepción, empieza una transformación. Tengo que cerrar justo ahora. La realidad manifiesta es, disculpen los pleonasmos o las repeticiones, ustedes que son expertos en literatura y letras, que tienen su acervo cultural muy elevado. Yo tengo que hablar para darme a entender. Es el arte de la comunicación, transferir conceptos de una mente a otra de la manera que la gente te puede entender. Aquí te va. Realidad manifiesta es cuando manifiestas el cielo. Cuando manifiestas la bendición. ¿Estás viviendo salud? Esa es realidad manifiesta. ¿Estás viviendo paz? Esa es realidad manifiesta. ¿Estás viviendo bendición? Esa es la realidad manifiesta. ¿Estás viviendo escasez?
Esa es ¿cuál? La anti-realidad. Pastor, pero esa es mi verdad. No, en la realidad o en la verdad tú no tienes escasez. Esa es tu carne. No te identifiques con la carne. La carne tiene una percepción incorrecta. La percepción no es la realidad. Te sientes así como con temor de inseguridad que te va a pasar algo. Pues esa es una antirrealidad. La realidad es que tienes un ángel que te cuida. Tienes que tener esa seguridad. Con la palabra de Dios vamos a hablar de cómo crear realidades a detalle. Y termino con esta escritura en Romanos 4:17. Hablé como colombiano, termino con esta escritura. Termino con esta escritura. Dios, esos colombianos son tremendos. Para eso termino con esta escritura. Papaíto. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham empezó a vivir su realidad manifiesta antes que se manifestara. Antes que se manifestara, Abraham empezó a vivirla. La declaró y se cambió el nombre. Le cambió su identidad, le cambió su percepción, porque ahora él decía, soy padre de multitudes, y las palabras crean imágenes. Por lo tanto, él tuvo saltos cuánticos. Un salto cuántico, lo he hablado de diferentes maneras, pero es vivir la realidad del cielo. Cuando el salto cuántico es positivo, es la realidad, es vivir la realidad de Dios o la realidad del cielo antes que se manifieste. Por ejemplo, esto que ahorita estamos viviendo, yo ya lo había vivido. ¿Cómo? A través de la meditación. Quedarte quieto, meditar, visualizarlo con la palabra de Dios. Y de esa manera, a través de creerlo, declararlo, visualizarlo, empiezas a crear una realidad positiva, que a esa realidad le llamamos, cuando la realidad es positiva, ¿cómo le llamamos? Realidad que manifiesta. La realidad, que es la realidad real, le llamamos la realidad. Y a la realidad mala le llamamos antirrealidad. Son nuevas cosas, nuevos conceptos que te lo vas aprendiendo. Abraham empezó a vivir esa realidad. Y es tiempo que tú empieces a hacer saltos cuánticos y medites la palabra de Dios que dice acerca de ti. Empiezas a vivir todo la predestinación que Dios hizo para ti. Amén. Ahí está. Mensaje entregado. Vamos a dar gracias. Y ya hablé una escritura sobre finanzas. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Los hombres darán en vuestro regazo. Es fácil vivir con el 80% en mi caso, es bien fácil. Es cuestión de creerle a Dios. Es sencillo. Diezmar y ofrendar es de Dios. Lo vamos a hacer ahora. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Tu revelación nos produce imaginaciones del cielo. Qué poderosas armas nos has dado. Solo nos alineamos con la verdad y con la realidad a través de la fe, a través de creerlo, declararlo, visualizarlo. Nos alineamos con esa realidad. Amén y amén. Una de las bases de la fe, aparte de creerlo, declararlo, es acciones correspondientes. La fe sin acciones correspondientes es muerta. La fe con acciones correspondientes es viva. Diezmos y ofrendas es la acción correspondiente a diezmar y ofrendar. A prosperidad, quise decir. Diezmar y ofrendar es la acción correspondiente
a prosperidad. Vamos a hacerlo. Y esto no es si te sobra. Y quiero decir algo importante. Quiero hacer una transmisión de eso. Hay 2 semanas que Dios me habló acerca de eso. Dice la palabra que no des por tristeza ni por necesidad. ¿Lo has leído? Luego vamos a hablar de eso. O sea, no es de que vi un pastor que casi no tiene, yo doy por necesidad. Es decir, como está necesitado, le doy. No. Yo doy, dice la palabra, cada uno de conforme propuso en su corazón. Doy como propongo en mi corazón, no doy por necesidad. Porque tú me vas a ver a mí super, mega, hiper, drupi, archi, plus, próspero. Entonces, ya no voy a dar porque pues, no le falta nada. Y sí, no damos nosotros por necesidad. Damos por revelación a la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo y vamos a orar. Y tú pregúntale a Dios, porque tal vez dices, el pastor me quiere tirar un rollo. Tú dile, papá, ¿será tu voluntad que dé o que no dé? A ver, ponte sarcástico un poquito con Dios. Gracias, papá, por tu palabra. Así como Jesús partió el pan, yo doy gracias y ese pan se multiplicó, los peces se multiplicaron. Te doy gracias por cada semilla sembrada en este ministerio. No hay ninguno que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, familia, amigos, tierras, casas, bendición y en el siglo venidero, la vida eterna. Proclamo lo que ya es en el cielo, lo que ya es en la realidad, lo proclamo. Como es en el cielo, sea en tu tierra, iglesia. Como es en el cielo de salud, sea en tu tierra. Como es en el cielo de paz, sea en tu tierra. Como es en el cielo de riqueza, sea en tu tierra. Como es en el cielo de gozo, sea en tu tierra. Amén y amén. Aleluya.